compañeros que, para aquellos compañeros que por ahí, por algún motivo, no pudieron estar hoy con nosotros. Bueno, gente, vamos entonces a proyectar. Bueno, empezamos. ¿Qué es un sistema económico de mercado? Es la primera pregunta. Bueno, acá el concepto, o sea, el título es largo, un sistema económico de mercado. También podemos denominarlo sencillamente mercado. ¿Qué es un mercado? ¿Verdad? O sistema económico de mercado. Básicamente es una organización, a ver si alguien que tiene su micrófono abierto, gente, por ahí sí puede, para que no se mezclen los ruidos. Bueno, un sistema económico de mercado o sencillamente mercado es sencillamente una organización social donde convergen tanto las fuerzas de la oferta y la demanda e interactúan conjuntamente para poder establecer un precio de mercado y una cantidad de mercado. Esa convergencia de precio entre la oferta y la demanda nosotros le denominamos punto de equilibrio o también le denominamos vaciamiento de mercado. Recuerden que en el vaciamiento de mercado no existe exceso de producción ni escasez de producción. Por eso es muy importante el punto de equilibrio que nosotros decimos en el gráfico de lo que sería un sistema económico de mercado. Entonces, repasemos. ¿Qué es un sistema económico de mercado? Una organización en la que convergen fuerzas de la oferta y la demanda, interactúan conjuntamente haciendo transacciones, estableciéndose de acuerdo o poniéndose de acuerdo con respecto a lo que sería el precio de mercado y la cantidad del mercado, ¿verdad? Que tienen que ser iguales. Recuerden que al precio que los ofertantes están dispuestos a producir cierta cantidad, tiene que ser exactamente igual al precio que los demandantes están dispuestos a adquirir o demandar o comprar esa misma cantidad. Entonces hay vaciamiento de mercado. No hay exceso de producción, no hay escasez de producción, que justamente son desequilibrios. Recuerden que todo esto es repaso del probatorio. Cuando hay un exceso de producción, pregunto al grupo, ¿cuál es la tendencia que se da sobre el precio? Cuando hay exceso de producción, cuando la oferta supera la demanda, ¿cuál es la tendencia? Baja, A ver. ¿baja el precio, profe? Excelente, baja el precio. Muy bien por la compañera. Y a la inversa, cuando hay escasez, quiere decir que la demanda supera la oferta. Y ahí, por ejemplo, sería al revés. La tendencia que se da sobre el precio es a la suba, va a subir. Bueno, muy bien, perfecto, perfecto. ¿Quiénes son los agentes económicos que conforman un sistema económico de mercado? Y son dos, en principio. Por un lado tenemos la fuerza de la demanda, que representa ese sector que consume, que compra, que necesita los diferentes innumerables bienes y servicios que produce el mercado. Ese es un agente económico. Y el otro agente económico sería la oferta, los productores, los vendedores, que son los que utilizan los recursos productivos, los combinan entre sí y generan un producto, un bien o un servicio que luego va a ofrecer en el mercado, obviamente a un precio, al otro sector, al otro agente económico que es la demanda. Esos son los dos agentes económicos. Siempre existe un tercer agente económico que está ahí, que es el Estado, que bajo ciertas circunstancias y sobre determinados productos o bienes o servicios, el Estado interviene. Pero si no interviene, está ahí, ¿verdad? Recuerden que siempre nosotros analizamos que estamos operando en un mercado de competencia perfecta o de libre mercado. Entonces, no tiene que haber una intervención constante, por lo menos, en la amplia variedad de bienes y servicios por parte del Estado. Bueno. Ahora, yo le pedí a usted que tracen un gráfico, cómo se compone un sistema económico de mercado. Permítanme aquí un ratito, le voy a mostrar. Acá. Creo que es este. Profe, yo en ese de los agentes económicos, yo puse la familia, las empresas y La familia, la empresa y el Estado pusieron. sí, profe. Sí, excelente, perfecto, perfecto. La familia estaría, en realidad vos estabas apuntando hacia los demandantes. Pero recordad que no siempre las familias son las que demandan, ¿eh? Mira que de repente una empresa también puede demandar productos, por ejemplo. Fíjate que el día de mañana vos tenés tu oficina, tu consultora, vos sos una empresa consultora de cuestiones o gestión administrativa de una empresa.
Y vos, por ejemplo, también como empresa ofreces tu servicio, pero al mismo tiempo también demandás cosas. Demandás mano de obra, demandás asistencia técnica, informática, demandás artículos de limpieza para tu oficina, demandás, bueno, o sea, siempre prácticamente jugamos los dos papeles. En algún momento ofrecemos algo y en algún momento demandamos también otra cosa. Pero está bien, ¿se entiende? Bueno, este es el gráfico, ¿Qué? este es el gráfico con respecto al punto número 3. Esto que usted está viendo ahora en pantalla hace referencia a lo que es un sistema económico de mercado. Fíjense que acá tenemos la curva de la demanda. Se dice curva de la demanda, puede ser una recta también, ¿eh? Esta es la curva de la demanda que representa a los consumidores, a los compradores, ¿verdad? Y acá tenemos la oferta, la otra curva que representa justamente al otro sector, el cual está representado por los vendedores, productores, empresas. Y fíjense que en este punto, en este ejemplo hipotético, acá se da el punto de equilibrio entre el precio, que está estipulado en $3, hipotéticamente hablando, y la cantidad que está en 12. O sea que, ¿esto qué quiere decir? Que a $3 la demanda está dispuesta a consumir 12 unidades. Pero a $3 la oferta también está en condiciones de producir 12 unidades. Por lo tanto, ahí se da el punto de equilibrio o vaciamiento de mercado. Este es un gráfico, ¿verdad? Este es un gráfico. Obviamente esto proviene de una tablita de datos que vamos a trabajar más adelante en la tablita de datos de donde sacamos estos valores para poder graficar y hacer nuestro gráfico, en este caso, de un sistema económico de mercado o sencillamente mercado. Bueno, muy bien. Vamos a compartir nuevamente las preguntas que estaban en el cuestionario de la prueba diagnóstica. Bueno, el 4, como dijo la compañera Débora, era la misma pregunta, así que pasamos de largo, pasamos al quinto. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se dan en la economía? Bueno, a ver quién me puede ayudar. ¿Cuáles son los problemas fundamentales que se dan en la economía? Este es facilísimo. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? Muy bien, Diego. ¿Qué producir? A ver. ¿Para ¿Qué, quién producir? cuánto y cómo? Entendido, pero se acopló. Perfecto, excelente. ¿Qué y cuánto? Es el primer problema. Si superamos el qué y cuánto, pasamos al segundo problema, que es cómo vamos a hacerlo. Y si superamos el cómo vamos a hacer, una vez que superamos ese problema, nos topamos con el tercer problema, el para quién vamos a producir. Bueno, para que ustedes entiendan y no solamente aprendan de memoria, recuerden que el qué y cuánto es un problema netamente de índole económico. Es un problema de cuestión económica. Es el qué y cuánto. ¿Qué vamos a producir y cuánto vamos a producir? Entonces, problema financiero. El segundo problema es cómo. Ese es un problema ya de tecnología, de recursos. O sea, que de qué disponemos para producir. ¿Qué contamos? ¿Qué tipo de recurso energético? ¿Qué tipo de capacidad intelectual, conocimiento técnico, científico para poder producir ese producto, por ejemplo? Y el tercer problema es para quién. Ahí hace referencia a cómo se distribuye la riqueza, fruto de la producción. ¿Cómo nos distribuimos? ¿Le damos a los más pobres? ¿O los ricos se llevan todo? ¿O repartimos todo exactamente por igual? ¿Cómo repartimos? Y es un gran dilema, porque normalmente el que produce es el que tiene mayor cantidad de recursos. Por lo tanto, el que puso la mayor cantidad de recursos, obviamente va a pretender obtener la mayor cantidad de las ganancias que generó esa producción. Pero por otro lado tenemos el otro sector que no va a poder progresar si no le hacemos llegar, no le distribuimos la riqueza. Y eso se da mucho en nuestro país. En el caso de Paraguay, por ejemplo, hay una diferencia muy abismal entre clases sociales, por ejemplo. Está bien marcada, por ejemplo, las personas que cuentan con muchísimos recursos económicos y tenemos un sector, por ejemplo, que carece de muchos recursos básicos, como por ejemplo la propiedad de una tierra, falta de capacidad de estudio, por ejemplo. Tenemos un sector muy importante de la población que no tiene estudio primario, secundario, ni qué decir terciario.
tenemos un sector muy importante de la población en muchas partes del país que no tienen acceso a rutas, a escuelas, a hospitales, a centros de salud, a servicios básicos públicos como agua, luz, teléfono, comunicación. Entonces, ese es un problema para quién distribuir la riqueza. Por eso es un problema de índole social. El primer problema es económico, el qué y cuánto. El cómo es de recurso tecnológico. Y el tercero es social. Y ahí salen todos los trapitos sucios de la economía. La falta de empleo, el analfabetismo, el analfabetismo funcional. ¿Usted sabe lo que es el analfabetismo funcional? Yo sé leer y sé escribir, pero otras cuestiones básicas no sé de la ciencia de la educación. O no tengo el poder de análisis, por ejemplo, de interpretación. Leo, pero no entiendo lo que leo. Tenemos, por ejemplo, en nuestra sociedad muy especial para poder analizar este punto de cómo distribuimos la riqueza. Tenemos, por ejemplo, un alto índice de personas que, por ejemplo, carecen de toda la asistencia sanitaria, las vacunas correspondientes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en su localidad no hay centro de salud, el hospital más cercano está a kilómetros de su comunidad, no hay camino para llegar tampoco. Bueno, y ahí resaltan el último problema, que es el problema social. ¿Cómo distribuimos la riqueza de un país? Paraguay pues, es un país tremendamente rico, pero al mismo tiempo es tremendamente pobre. Y esa es una ironía de la vida, porque es un país rico en recursos, pero hay gente que no tiene, por ejemplo, una sola propiedad, o los hijos no pueden terminar la escuela. Entonces ahí hay un problema social. Bueno, ¿de qué forma una sociedad puede dar respuestas, soluciones a los problemas fundamentales de la economía? ¿De qué manera? Una de las maneras interesantes de que la sociedad pueda dar respuestas a estos problemas, fíjense que los tres problemas están en forma de pregunta: ¿qué y cuánto, cómo y para quién? Bueno, ¿cómo podemos dar respuestas o soluciones a estos problemas? Y una manera es organizarnos a través de sistemas u organizaciones o sistemas económicos de mercado que sean lo más efectivo posible, ¿verdad? Obviamente que entra un montón de cosas ahí, la capacitación de las personas, la honestidad, la correcta administración de los recursos públicos, pero tenemos que organizarnos a través de un sistema económico de mercado que nos lleve a eso. La base de todo país, de toda nación, de toda economía desarrollada, y atienda muy bien lo que le voy a decir, todo esto que nosotros estamos estudiando, analizando, ya se comprende como tema de examen o de las evaluaciones futuras. Así que, señores, presten mucha atención. ¿Cuál es la base de toda economía desarrollada? Se centra sobre dos bases principales. Una es la educación y la otra es la salud. Olvídense de un país con industrias, con tecnología vanguardista, progresista, si no tenemos educación y salud. Es la base de todo. Un país con una pobre asistencia sanitaria o un muy pobre servicio de educación, tanto primario, secundario como terciario, y es un país que no va a progresar, por más que sea rico en recursos. Rica en recursos. Un ejemplo sencillo le doy a ustedes. ¿Ustedes cuál creen que es el país más rico? Le pongo dos ejemplos. ¿Paraguay o Japón? Japón. Japón. Claro, Japón. Pero Japón es un país más chico que Paraguay. Y encima es una isla. Increíblemente la naturaleza no le dotó de riqueza en recursos naturales a Japón. Gran parte de la materia prima que utiliza Japón para producir los innumerables bienes y servicios que ellos producen y que exportan y venden al mundo no son de ellos. Ellos tienen que importar de otros países otra vez. En cambio, Paraguay es un país rico en recursos naturales. Pero si es rico en recursos naturales, ¿por qué somos miles de años más pobres que Japón? O sea, que estamos a años luz de lo que es la economía nipona. No es la superficie terrestre de tu país. No es la cantidad de montes, de montañas, de minerales, de riquezas, de ríos que tenga tu país. Es la forma en que se administra. Y justamente ustedes están estudiando esa carrera, administración. No es cuánta plata vos ganes lo que te hace rico. Puedes tener mucha plata, pero al mismo tiempo tenés mucha pérdida también.
Y puede ser otra persona gane mucho menos plata que vos, pero tiene una economía mucho más saneada, mucho más estabilizada, mucho más progresista, mucho más en desarrollo. Depende de cómo se administre. Ahora, ¿cómo vamos a hablar de una nación administrada si la base, que es la educación y la salud, es pobre? Da hasta vergüenza nuestra educación y nuestra salud. Estamos atrasadísimos, atrasadísimos. Y no lo digo yo, gente. Es más, no quiero que me crean, quiero que investiguen. Empiecen a investigar, van a darse cuenta. Olvídense de un país que va a desarrollarse, que va a ser vanguardista, que va a progresar y que va a dar la seguridad de la comodidad de gozar de una buena vida a todos sus ciudadanos si no invertimos en educación y en salud. Es sencillo, muy fácil. Se puede, Paraguay es un país pequeño, se puede lograr eso, pero depende mucho de las personas que nos gobiernan, depende mucho de las personas que habitamos, etc. Y obviamente usted como estudiante tiene que hacer su parte también estudiando, por supuesto, ¿verdad? Capacitándose. Bueno, vamos a hablar de todos esos temas ahora cuando llegue su momento. Ahora estamos haciendo un pantallazo general solamente de todos estos temas. Bueno, ¿cuáles son las características que tienen los mercados económicos, que tienen los modelos económicos de mercado? Bueno, ahí hay que ver qué tipo de modelo económico de mercado. Por ejemplo, los mercados, que son de competencia imperfecta, una de las características más peculiares es que, por ejemplo, existe un solo vendedor o muy pocos vendedores para muchos compradores. Y eso justamente eso le hace imperfecto, ¿verdad? Porque obviamente ese sector de los vendedores, del único vendedor o de los pocos vendedores, tienen mucho control sobre el precio del producto y pueden cobrar lo que quieran. Otra característica que en los mercados, en los modelos económicos de competencia imperfecta es que no es tan fácil entrar y tampoco no es tan fácil salirse de esos mercados. Y por ejemplo, los modelos de competencia perfecta, todo lo contrario, los mercados libres que nosotros le decimos, son mercados donde es fácil entrar y es fácil salirte nuevamente. Donde hay muchos compradores, hay muchos vendedores, donde hay competitividad en los productos, donde los precios son más accesibles, etc. Son características, por ejemplo, que podemos citar, ¿verdad?, de los diferentes modelos económicos. Aunque yo ya le dije a ustedes en la primera clase, no existe un mercado que sea puramente y únicamente de competencia perfecta. Y tampoco no existe un mercado que sea pura y únicamente de competencia imperfecta. Lo que existe es una combinación de ambos. ¿Cómo le denominamos a ese tipo de mercado? Lo que tiene un poco de competencia perfecta y un poco de competencia imperfecta. ¿Cómo lo denominamos? Mixto. Exactamente. Mercados mixtos. Excelente. Esa es la realidad. Por eso le digo, en Paraguay hay mercados que son competitivos, que son libres, y también tenemos mercados que son intervenidos o de competencia imperfecta. Bueno, vamos a continuar con el 8. ¿Cuándo una economía produce en forma eficiente? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cuándo una economía produce en forma eficiente? Según el libro de Francisco Mochón. Cuando se Yo, profe. produce lo mismo o más con el mismo recurso. Más o menos. Una compañera quería participar. A ver, le escuchamos. Si provee más bienes y servicios para la sociedad utilizando los mismos recursos económicos. Sí, va por ese lado. O sea, tiene sentido ese tema. Recuerden que eficiencia económica dice, vamos a hacer lo siguiente. Vos tenés dos bienes que querés consumir como demandante. Tenés este bien y tenés este bien. Ahora, vos necesitas de ambos. Por ejemplo, educación y salud. Vos necesitas de ambos. O viviendas y caminos, ¿verdad? O comida y seguridad, por ejemplo. Por decir nomás, varios ejemplos. El tema es que antiguamente se creía que la eficiencia económica sería que vos tengas mucho de ambos bienes. Y eso es imposible. ¿Por qué es imposible? Por la sencilla razón de que los recursos son escasos, son limitados. En cambio, las necesidades del ser humano, ¿cómo son? Pregunto. Ilimitado. Ilimitadas. Y ahí está el dilema, ahí está el problema. Mientras nuestras necesidades son ilimitadas y los recursos son limitados, siempre va a haber escasez. Entonces, ¿qué dice eficiencia económica? Eficiencia económica dice que si vos necesitas de ambos, vas a tener que priorizar.
Si tenés mucho de este, vas a tener poco o nada de lo otro. Y eso es eficiencia económica. Sería una utopía, una fantasía que tengamos mucho de ambos porque va a ser imposible. Imposible. Porque recuerden que la sociedad, a medida que más tiene, más quiere, más demanda, más consume. Y por lo tanto, obviamente, utilizamos más nuestros recursos. Recuerden cuáles son nuestros recursos: capital, tierra y trabajo. Y si ustedes se ponen a mirar el planeta Tierra no crece. Es más, algunos recursos se están agotando. No son renovables. No todos los recursos son renovables. Entonces, esos recursos que son escasos, evidentemente se van terminando, pero nuestras necesidades continúan. Y recuerde que la población mundial va creciendo también a medida que van pasando los años o las décadas. Van creciendo y hay que satisfacer miles de millones de bocas. Hay que dar de comer, hay que darle estudio, hay que darle vivienda, hay que darle trabajo. Y eso se hace con recursos. Entonces, eficiencia económica dice que si alguien tiene mucho, es debido a que otros tienen poco o nada. Y eso lastimosamente es la eficiencia económica. Claro que entiendo el concepto de eficiente, ¿verdad? Eficiencia significa hacer más de lo que puede hacer con menos recursos, pero es muy difícil. En la economía es muy, muy difícil eso. Hacer más Claro que hay una cuestión. La ciencia y la tecnología trata de suplantar esa escasez de alguna manera u otra. Tratamos de hacer más comida con cuestiones ya, con productos químicos, con tecnología, con ciencia. Tratamos de multiplicar los panes, como decía un libro de economía chileno. Pero es difícil, es difícil. Es una carrera muy, muy difícil. Ustedes se preguntarán por qué hay países ricos y por qué hay tantos países pobres. Y ahí se aplica el concepto de eficiencia económica. Muchos países son ricos gracias a que muchos países son pobres por la obtención de los recursos. Es tremendo. Bueno, si alguien quiere opinar, comentar algo, gente, recuerden que esta es nuestra clase. Ustedes están libres de preguntar. Yo me debo a ustedes, o sea, si ustedes quieren preguntar algo, pregúntenlo, señores, no hay ningún problema. Yo estoy para ayudarle a ustedes. Participen. Profesor, Sí, adelante. yo por ejemplo ahora me pude conectar, o sea, terminé recién mi trabajo y vi el cuestionario, estuve completando y ahora que me conecté, no sé, tengo que entregar por la plataforma. Sí, no te preocupes, vos entregás cuando puedas, no hay ningún problema. En este caso, una prueba diagnóstica nomás. Ahora, cuando hagamos tareas, sí, cuando hagamos tareas con evaluación, con puntaje, sí va a haber un horario, ¿verdad? Y obviamente ahí vas a tener que ver cómo organizar tu tiempo, por ejemplo, también. Porque, Sí, hoy, no, lo de hoy no te sí, hoy preocupes. nomás ahora o sea, tuve un pequeño inconveniente, No, pero suele tranquilo. tener tiempo desde las 6. ¿Sí? Nuestro horario en realidad, yo quiero que ustedes, gente, entiendan que nuestro horario es 6:15. Pero el año pasado, cuando empezamos ya las clases, muchos compañeros justamente manifestaban el tema que salían de sus trabajos y les costaba ya llegar para las 6:15. Entonces nosotros hicimos un trato, ¿verdad? Empezamos 6:30. Le da un poquito más de minutos para que aquellos compañeros que van llegando vayan entrando, ¿verdad? Y si alguien viene más tarde, igual que entra, no hay problema en ese sentido. Y más o menos damos clases de 6:30 hasta las 8:10, 8:15, más o menos. Damos clase a full. Ahora, por ejemplo, yo les di a ustedes esos 60 minutos para que ustedes hagan trabajo solos, pero en otras clases normalmente vamos a dar clases de corrido, ¿verdad? Soy yo el que voy a tener que hablar mucho durante toda la noche, ¿verdad? Y en algún momento, obviamente, van a hacer también ustedes tareas. Ahora, cuando hagamos los ejercicios, por ejemplo, más adelante, ya le voy a ir soltando un poco más a ustedes y a ustedes les voy a dar unos minutos para que también trabajen y vamos haciendo más o menos esta modalidad. Bueno, vamos a continuar con el repaso y la retroalimentación de estos ítems para tener un panorama completo. Yo después voy a descargar este video y le voy a enviar a ustedes el link para que ustedes puedan, en su momento libre, si ustedes lo desean o lo consideran necesario, para que vuelvan a ver la clase, ¿verdad? Y vayan también tomando notas, porque todo esto, gente, ya puede ser comprendido como posible tema para evaluaciones futuras. Bueno, entonces,
Vamos al punto número 9. ¿Cuál es la división de la economía? La división de la economía más o menos, o sea, no es más o menos, es lo que nosotros estuvimos tocando en la primera reunión. La economía se divide en 3 puntos principales. O sea, así se generó la división de la economía general. Es economía descriptiva, teoría económica y política económica. La economía descriptiva en un principio era solamente basado en el mero sentido común del ser humano para solucionar sus problemas económicos. Luego evolucionamos. ¿Por qué? Porque evolucionaron también nuestros problemas con respecto a la economía, me refiero. Y ahí pasamos a hacer teoría económica. Empezamos a hacer las teorías de la economía. Pero para hacer las teorías de la economía tuvimos que basarnos ya en cuestiones científicas. Por eso hay muchos libros de ciencias económicas. Francisco Mochón, por citar algunos más, Samuelson, Leroy Miller, Adam Smith, un montón de libros de economía tenemos, gente. Por eso muchas carreras universitarias se basan en las ciencias económicas, como la administración, la contaduría, la ingeniería comercial, el marketing, un montón de otras carreras. Bueno, la economía es lo que, ¿cómo le puedo decir? Es lo que le interesa a todo el mundo, gente. Recuerden que si la economía está mal, todo lo tenemos de arrastre. La economía está mal, estamos mal en salud, mal en educación, mal en seguridad, mal en todo estamos. Usted habrá dado en el probatorio, por ejemplo, lo que es la globalización. Y la globalización demuestra que aquellos países que gozan de una economía sólida, todo es más accesible, los precios se abaratan. Así puede funcionar. Países ricos, todo es más barato. Países pobres, todo es más caro. Todo es más difícil acceder para las personas. Fíjense por ejemplo, lo que es el domicilio, tener una casa propia. Güey. ¿Cuánto cuesta una casa propia? Recurramos a créditos, entonces. ¿Cuánto se paga la tasa de interés para obtener préstamos para tener la vivienda propia? ¿Cuánto es el ingreso, el salario mínimo establecido con el cual vos podés consumir, ahorrar y encima darte el lujo de invertir? Y estamos hablando de 2 millones y pico, no más va a venir, durante 30 días al mes. Y con eso tenés que pagar alimentación tuya, de tu familia, salud, educación, vivienda, transporte, estudio, bla, bla, bla. Es muy difícil. Entonces, bueno, todas estas cuestiones vamos a analizar nosotros de forma profunda cuando vayamos capítulo por capítulo, ¿verdad? Y en algunos casos vamos a hacer gráficos y en otros no, ¿verdad? Bueno, ¿quiénes gobiernan el sistema económico de mercado? ¿Cómo se establece cómo se maneja? ¿Quién maneja la economía? ¿Maneja el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Industria y Comercio, el Ministerio de Economía? En realidad, una economía está gobernada por 2 aristas. Uno es los consumidores, categórico eso. Los consumidores con sus gustos innatos o adquiridos, porque innatos son los que sí o sí necesitamos. Necesitamos alimentarnos, necesitamos salud, necesitamos educación, necesitamos vivienda, necesitamos transporte, necesitamos trabajo. Esos son gustos innatos. Y están los gustos adquiridos. Por ejemplo, yo tengo auto, pero quiero un auto más nuevo. Yo quiero irme de excursión, de vacaciones. Quiero una ropa nueva, quiero cambiar un electrodoméstico, porque está la moda, porque está, bueno, etc. Esos son gustos adquiridos. Bueno, entonces, por un lado, los consumidores con sus gustos innatos y con sus gustos adquiridos gobiernan una parte de la economía. Pero, no solamente ellos, los ofertantes con la tecnología y los recursos disponibles que le va a posibilitar producir todo lo que el demandante quiere, también gobierna la economía. Entonces se gobierna por ambos sentidos. O por lo menos estos son los 2 elementos que gobiernan la economía de mercado. Obviamente se ponen de acuerdo en algún punto para poder establecer un punto de, como nosotros decimos siempre, punto de equilibrio. ¿Cuáles son las funciones básicas del dinero? ¿Cuáles son las funciones básicas del dinero? Son 3. La primera función básica del dinero es la transacción. Recuerden que el dinero es un instrumento, es un medio de intercambio entre lo que yo quiero y cómo puedo acceder a él. Bueno, yo quiero comer, qué sé yo, 1 kilogramo de pan. Bueno, y eso equivale a, qué sé yo, 5.000 guaraníes. Entonces, eso es un medio de intercambio. Yo sin esos 5.000 guaraníes no hubiera podido acceder al pan. O tengo que pagar mi luz, o mi agua, o mi teléfono, o mi estudio, o mi combustible. Entonces, es un medio de transacción. Esa es la función primaria. Pero el dinero no solamente sirve como medio de transacción, también sirve como unidad de cuenta. ¿Qué es unidad de cuenta? Con el dinero yo saco el valor de las cosas. Por eso ustedes pueden decir, esto es muy caro o esto es muy barato. Y eso caro, barato
o accesible o no accesible, lo establece el dinero. Ustedes pueden utilizar el dinero como parámetro de medida, como unidad de cuenta. Por eso cuando ustedes quieren o desean o necesitan algo y pueden acceder a ese algo, lo primero que ustedes preguntan es el precio. ¿Cuánto cuesta? Entonces ustedes ahí sacan su medida, su unidad de cuenta para establecer si es posible o si no es posible. Y por último, la función del dinero también tiene otra función muy importante, que es el depósito de valor. O sea, yo deposito el valor del dinero en algo que en teoría en el futuro me generaría unos beneficios adicionales. Yo hice todas las transacciones que hice, pagué mi luz, pagué mi agua, pagué mi alquiler, pagué mi combustible, pagué todo. Me queda un poco de dinero, un excedente. Ya no pienso gastar más nada. El dinero por sí solo se devalúa. Usted sabe, por la inflación. El dinero va perdiendo su valor por el tiempo. Entonces, ¿para qué voy a guardar debajo del colchón, verdad, si se va a devaluar mi dinero? Entonces, bueno, vamos a suponer que quiero depositar. Recuerden, una vez que yo haya pagado todo, ¿verdad? Y tenga para poder vivir los días. A veces si el dinero es justito y no te alcanza, es difícil que vos lo utilices como depósito de valor, ¿verdad? Porque todo el dinero que ganas lo gastas. Que es el caso de muchas familias paraguayas. Y vamos a suponer que yo el dinero de repente lo meto en una cuenta de ahorro o en habilito un certificado de depósito a plazo fijo, por ejemplo. O compro un terreno, o compro dólares, o compro un vehículo, o compro mercadería. Entonces yo estoy depositando el valor del dinero en ese bien, que se supone que ese bien el día de mañana me va a generar la devolución de ese capital invertido, más los beneficios, más las ganancias, los intereses. Entonces deposito el valor del dinero. Esas son las tres funciones del dinero. Transacción como medio de transacción, como medio de intercambio, unidad de cuenta para establecer el valor de las cosas y obviamente depósito de valor, ¿verdad? Depositar el valor del dinero en otro bien que se supone que me va a generar más dinero. Y por último, ¿qué representa la curva de la demanda? La curva de la demanda sencillamente representa la relación inversa que existe entre precio y cantidad. ¿Recuerdan ese gráfico que yo le había mostrado a ustedes? A ver, le voy a mostrar ahora. Aquí está. ¿Qué representa la curva de la demanda? En este caso, la curva de la demanda representa la relación que existe entre precio y cantidad. O sea que la demanda no es la acción de comprar, es la intención de comprar. ¿Esto qué te quiere decir en este ejercicio? Que la demanda está dispuesto a demandar 12 unidades mensuales, anuales, qué sé yo, lo que ustedes quieran, a $3 cada unidad. Esa es la intención. Ahora, esto no llega a nada si la oferta no está dispuesta a producir 12 unidades a ese precio también. Si hay coincidencia, bueno, se establece el punto de equilibrio y se genera la transacción comercial. Por eso es la intención, no es la acción, es la intención. Es una especie de vara que mide cuál es la intención de la demanda con respecto a ese producto. En teoría, este grupo de demandantes consumirían 12 unidades o 12.000 unidades anuales, mensuales, a $3 cada uno, ¿verdad? Y ahí hay que ver si la oferta está dispuesta a producir a ese precio, ¿verdad? Si va a poder cubrir los costos y obviamente va a tener su margen de ganancia también. Bueno, gente. Para no ser más largo en estos últimos 5 minutos, no sé si tiene alguien alguna pregunta, alguien que quiera comentar algo. Para la próxima clase, el próximo viernes, vamos a arrancar ya probablemente ya 18:30. Probablemente vamos a hacer por Zoom porque por Meet cuesta muchísimo descargar los videos. No sé cuál es el problema, ya le busqué mucho la vuelta y no lo encontré. Por Zoom es mucho más rápido descargar el video. Yo voy a empezar a descargar ahora el video y les voy a enviar al grupo de WhatsApp, especialmente para aquellos compañeros que no pudieron asistir a esta clase. Bueno, hoy es la prueba diagnóstica. Nosotros el próximo viernes ya arrancamos las clases ya, bueno, hoy arrancamos ya oficialmente, pero el viernes que viene ya empezaríamos a desarrollar despacito las unidades. No se preocupen, yo les voy a ayudar mucho en esta materia. No tiene por qué ser una materia difícil, pero sí ustedes tienen que participar, tienen que acompañar, ¿verdad? Hacer las preguntas que tengan que hacer en el caso que no quiero que ustedes de repente a veces el compañero no quiere preguntar porque tiene vergüenza en el grupo. Señores, pregunten, ustedes tienen que preguntar. Recuerden que ustedes están trabajando para formarse como profesionales y ejercer la carrera de administración de empresa. Entonces, vamos a ir trabajando de esta manera.
a medida que vayamos avanzando en el desarrollo de las unidades, ya vamos a ir haciendo también casos prácticos. No creo que el próximo viernes hagamos todavía, pero despacito vamos a ir adentrándonos también a los ejercicios para que ustedes también vayan analizando cómo se comporta el mercado. Y obviamente eso es primordial para administrar una empresa. Bueno, señores, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Qué les pareció la clase, la primera clase? ¿Le escucho? Muy interesante, profe, la verdad. Espectacular. Buenísimo, gente. Profe, disculpe, Sí, yo no me adelante. había conectado a la clase anterior. Sí. El material que vamos a utilizar, Muy buena pregunta. El material que vamos a utilizar va a ser el libro de Samuelson y Nordahl. También si tienen su libro de Francisco Mochón, le va a servir muchísimo también. Yo les prometo que para en el transcurso de esta semana o los primeros días de la siguiente semana, apenas pueda, le voy a enviar el PDF. Yo tengo un PDF del libro de Samuelson. Voy a enviar en el grupo. Entonces, para que ustedes puedan descargar o si quieren mandar imprimir. Denme unos días, le voy a enviar en el grupo el PDF del libro Samuelson y Nordahl. Son dos autores que se unieron para hacer un libro de economía. Samuelson y el otro es Nordahl, el otro autor. También tenemos la biblioteca de la facultad. Profe, ¿Sí? ¿el de la 15ª edición? Sí. No variaron, de verdad, las ediciones. Tenemos hasta 19ª edición ya, pero ¿sabe qué? ¿Sabe la diferencia entre edición y edición? Que las últimas ediciones tienen más ejemplos nada más, pero el 99% del libro es exactamente igual. Los mismos conceptos, todo tiene. O sea, con eso te quiero decir que cualquier edición es válida. Hay gente que, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, muchos compañeros tenían la 13ª edición, que era espectacular también. Así que no, la edición que tengas Sí, te va a profe, servir. yo pregunto porque yo tengo uno acá, ¿Vos tenés? y puedo mandar la foto en el grupo si quieres. Sí, espectacular, perfecto. No, excelente. Y bueno, gente, le agradezco muchísimo la participación. Creo que vamos a trabajar muy bien. No se preocupen, vamos a ayudarnos para que esta materia no sea difícil. Y les pido por favor que participen, así como trabajamos hoy perfectamente. Y el próximo viernes volvemos a encontrarnos otra vez a las 6:30. Dale, profe, perfecto. Dale, Dale, excelente. Gracias, profe, profe. gracias. Que tengan buen fin de semana a todos. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Hasta luego, profe, igualmente, profe. Hasta luego.